Comenzaremos con los componentes que emplearemos en este montaje. Para empezar, el frame es el Skylight de Aerial Clone, un frame muy bueno que uso desde hace 1 año y medio y me va genial. Dejaré un vídeo por aquí arriba para que pinchéis. Emplearemos unos SIN, unos 2207 para nuestro montaje. Estos motores son bastante fiables, resistentes y dan un buen resultado. Un SPDB Stack, un F405 V350 amperios por un precio muy ajustado. Para el RX emplearemos el clásico Nano de Crossfire, que tan buen resultado ha dado siempre. Y emplearemos este kit de Cadex, el Polar Vista Kit. A este montaje meteremos un GPS Betiam BN220, que tan fiable se ha mostrado durante muchísimos años también, así que adelante. En primer lugar, vamos a retirar todo lo que pueda estorbar para el montaje, el top plate, el standoff. Ten en cuenta que es conveniente que tengas ordenados los tornillos y los standoff, que los retires y los ubiques en un recipiente, luego lo tendrás ordenado. Vamos a presentar el ESC, verificamos la posición del mismo. Bien, esta es la posición, así irá. Y bueno, vamos a comenzar con el prestañado, pero no sin antes hablaros de mi soldador. Mi soldador es un TS100, llevo con él 4 años, no me ha dado ningún problema y funciona como el primer día. Yo lo elevo a unos 380 grados y casi que me vale para todo, para pads pequeños, para medianos e incluso para los pads del XT60. Es importante el flux. El flux líquido que yo empleo es de la marca JBC y es económico, nunca me ha fallado. Recuerda que debes aplicar flux en todos los pads antes de preestañar o soldar tus componentes electrónicos. Vamos a emplear un estaño, el MBO, este me gusta muchísimo, llevo usándolo también durante mucho tiempo y ya os digo, este no falla. Fijaos la composición, 60-40 con 2,2% de cromo, este va perfecto. Bien, iniciamos el prestañado, debemos de calentar el pad antes de aplicar lo que es estaño, se calienta, la expansión térmica aparece y permite que el propio pad reciba lo que es el estaño para que en una segunda pasada rematemos aportando un poquito más y definitivamente depositando el estaño que necesita el pad. Vamos a repetir la operación exactamente de igual manera. Aportamos un poquito, primero calentamos, aportamos un poquito y pasamos al siguiente. No es bueno que sobrecalientes los pads. Se le da una segunda vuelta ya con temperatura y quedará perfecto. Recuerda que un buen estaño es básico. Vamos ahora con tal vez la soldadura más tediosa de todo este montaje, que será la del XT60. No por nada, sino que realmente el cable es más grande y necesitará tanto más temperatura como más estaño para que esta soldadura quede firme, fiable, segura. Dejamos enfriar y depositamos la cantidad que estimemos suficiente para la posterior soldadura. Una vez prestañados los variadores, nos disponemos a la ubicación de los motores. Recordad que la elección de la longitud del tornillo es fundamental. Si pones un tornillo largo, es probable que dañes tu motor. En el momento que haga un contacto, corres el riesgo de freírlo. Por lo tanto, mídelo bien, comprueba
que es el apropiado, apriétalo y verifica que en ningún momento hay contacto. Vamos a repetir la operación de la ubicación y fijación de motores en todas las patas. Y una vez que lo tenemos, vamos a estirar los cables. Es importante que los estires porque te definirá con exactitud cuál será el corte que debes realizar a la hora de soldarlo al ESC. Yo empleo una cinta textil, una cinta que no deja residuo para todas estas fijaciones temporales. Y ahora, antes de empezar a definir el corte exacto, lo que hago es que aparto los cables que no necesito. Bien, comencemos. Vamos a estirarlos, dejamos siempre un pequeño margen. Yo le dejo aproximadamente siempre 1 centímetro. Y compruebo. La comprobación siempre debe de ir con ese centímetro de más al pad siguiente donde pretendo soldar. Es decir, si yo voy al pad 1, la longitud del cable tiene que tener los 10 milímetros más la distancia existente entre el eje del pad 1 y el pad 2. Suficiente para que en caso de que se parta una pata, el cable no se tense tanto como para arrancar el propio pad. Esta medida la tengo muy contrastada y sé que da resultado. Vosotros, ante la duda, dejar 2. Si dejáis 2 centímetros no hay problema. Más vale que sobre a que falte cable. Jamás debes de cortarlo justo. Vamos a quitar la punta de la camisa que cubre el cable de los motores para preestañarlos también. Retiramos el SC para no tener problemas en caso de que salpique alguna esfera de estaño, algún componente electrónico, y trabajar con seguridad. Una vez más, y recordad que este paso es fundamental, aplicamos flux. Este flux va a ayudar muchísimo a que la integración del estaño en los cables sea perfecta. Aportamos temperatura y una pequeña gotita de estaño que se integrará en los cables. Posteriormente nos facilitará de manera extraordinaria la soldadura al pad del ESC, al pad destinado a los motores de nuestro equipo. Reubicamos una vez más el ESC, ya dispuesto para ser soldado. Para realizar esta soldadura debes de calentar el pad que ya está preestañado antes de soldar el cable del motor.
Unas buenas pinzas son necesarias, que no se te escurra lo que es el cable. Estas en concreto tienen unos dientes que hacen que no se escurra. Darle un poquito de forma al cable y que apoye bien encima del pad. Una vez lo tengas, deposita la punta del TS100 encima o de tu soldador, deja que se funda y que todo se haga un cuerpo uniforme. Es muy importante que sea homogéneo, por lo tanto dejo enfriar, deposito un poquito más y nuestra soldadura quedará perfecta. Repetiremos la operación. Dejo este paso para todos aquellos que estáis empezando y todavía no tenéis la experiencia suficiente, pues que os fijéis como una persona que sí, que ha montado ya pues muchos drones, lo hace. Como en todo, la experiencia es un grado y esto que aparentemente es sencillo requiere de práctica, requiere de unos conocimientos mínimos y ser muy metódico. Es decir, para llegar a hacer las soldaduras con naturalidad y con esa aparente facilidad, requiere haberse equivocado muchas veces, tanto en la temperatura o el uso del propio estaño, la posición en la que te pones a soldar, todo influye. Daos cuenta que los cables los estoy dejando de tal manera que en ningún momento salgan de la base del propio frame y evitamos así que se enganchen y que se pueda generar un destrozo. Tras realizar todas las soldaduras, verificad los cables, verificad que queden tal y como pensabais, tal como estudiasteis previo a la primera soldadura. Efectivamente quedan como yo quería. Y ahora nos disponemos a soldar el cable de alimentación, el cable del XT60. Como yo lo voy a pasar por un lado, sucede una cosa: si los dos cables tienen la misma medida, inevitablemente uno de los dos quedará con curva, es decir, quedará con una tensión que no necesitamos. Así que vamos a medir la distancia entre ejes y cortaremos lo que nos sobra. En este caso es 1 centímetro, 10 milímetros. Marcamos y cortamos. Intentad tener herramientas buenas. Si necesitáis una tijera, pues comprar una tijera en condiciones, una tijera de electricista que os garantizo que se agradecerá. Retiramos lo que es la punta de la camisa del cable y nos disponemos a estañar el propio cable. Verificamos antes, ¿veis? De esta manera, habiendo quitado ese trozo, ya no hay tensión, no existe la curva y todo queda correctamente. Utilizo una mordaza para pillar los elementos de este tipo. Aplico flux. Subo temperatura, 380 grados. Dejo una bolita en la punta. Dejo una bolita en la otra punta y ahora la reparto.
La soldadura de los cables de alimentación suelen ser más tediosos porque tarda más en calentarse el estaño, pero tened paciencia y quedarán correctamente. Vamos a hacer una primera prueba, esta prueba de rigor, y verificamos que todas las soldaduras hasta ahora son correctas. Emplearemos un smoker stopper. Esto no es más que un fusible que evitará que quemes tus componentes electrónicos en caso de que haya algún cortocircuito o algún fallo que haya que subsanar. En este caso, bien, se han movido los motores. Y ahora, tocando cada uno de los motores, lo que voy a hacer es comprobar que llega señal. Cada vez que entra corriente, se produce lo que es una pequeña señal y hará que el motor se mueva un poquito. Esto me confirma que existe señal en cada uno de los 4 motores. Correcto, está bien. Una vez que todo está correcto, retiramos el Smoker Stopped y podemos conectar con seguridad para hacer la prueba definitiva. Todo bien. Siguiente paso, vamos a prestañear la FC. Empleamos una vez más la mordaza. Esta mordaza que yo tengo, vosotros podéis utilizar otros tipos de elementos de sujeción, como son pulpos, como son pequeños alicates Klein. Hay muchos tipos. Yo utilizo esta pequeña mordaza que es muy cómoda. Estos pads de la Flight Controller son bastante más pequeños. No aportéis exceso de temperatura. Ir poco a poco aportando una pequeña cantidad. Y si es necesario, dais una vuelta. Vale, da cuenta como yo reafirmo y relleno la cantidad que estimo oportuna en cada uno de los pads. Bien, lo tenemos. Observad cómo al arrastrar 2 de los pads van a puentearse. No hay problema. Meted la punta, estirad hacia atrás y quedarán separados. Misma operación. En esta ocasión todo bien. Perfecto. Repetimos la operación con la otra parte de los pads. Das cuenta la cantidad de elementos que tiene una FC por encima. No solamente el chip, sino barómetro, en fin, un montón de pequeñas piezas que debemos de tener precaución de no hacer que dejen de funcionar bien. Por lo tanto, recomiendo que los cables nunca los paséis por arriba. Verificamos la dirección de la FC. La posición correcta es esta y la ubicamos en su posición al frame. Vamos a empezar con el cableado de la Cadet Vista. Para fijarla y poder soldar con comodidad, en este caso voy a emplear una pequeña pieza de plastilina porque necesito un poco de grados para acceder bien a los pads de la Cadet Vista. Así que caliento un poco la plastilina y le doy la forma. Como digo, la ubico a unos grados determinados, donde puedo ver bien los pads y donde podré meter bien la punta del soldador. Tras prestañar, tras aplicar el flux, comenzamos a prestañar los pads.
Una vez pestañeamos, vamos a seleccionar qué cables vamos a soldar. Te das cuenta que tenemos una serie de cables, pero en nuestro montaje no los vamos a emplear todos. Estos dos que tenemos en la izquierda serán cortados. No necesitamos estos dos cables, el SBUS y SGND, no son necesarios, por lo tanto los suprimimos. Nos disponemos a soldar los cables a nuestra Cadex Vista. Comenzaremos por el cable de alimentación de 7,4 a 26,4. El tierra o GND. Soldamos el RX. Y por último, el TX. Listo. En este FC tenemos un conector que podremos hacer que sea directo. Los cables que salen de la Cadex Vista entrarán en este conector de manera directa sin necesidad de soldadura, pero también existe la posibilidad de soldarla, que es como definitivamente lo haremos en este montaje. No olvides empujar hasta el fondo. Como vemos, tenemos una distancia de cable suficiente para que no quede tensa. Es muy importante que no quede tenso este cable. Y también verificamos que una vez colocado y montado completamente nuestro stack, quedará un espacio por debajo donde ese cable, el cable de Cadex Vista, no quede presionado, debe de tener movimiento. En caso de accidente no conviene que este cable tan delicado sufra tensión. En todo montaje recomiendo que se meta un condensador o capacitador, en este caso será de 1000 microfaradios, 35 voltios, es el que viene con nuestro stack de SpeedyBee. Tiene 10 milímetros de diámetro por 20 milímetros de longitud. Esto para mí es importante porque necesito saber dónde ubicarlo de manera precisa. El estudio de cómo vas a poner cada uno de los componentes es fundamental. Yo me he fabricado este pequeño útil, que es parte de una pieza más grande, para poder soldarlo. De esta manera me aseguro de que una vez soldado quedará en su posición definitiva. Bien, compruebo con otra pieza de TPU y nos disponemos a soldar. Esta soldadura es importante, verifica que queda bien, puesto que si se te escapa puede generar un cortocircuito y tendrías un problema. Los condensadores tienen positivo y negativo, importante. Una franja normalmente de color claro indica el negativo. Vamos a por nuestro GPS. Recuerdo que debéis de buscar información a la hora de hacer
cualquier montaje, leer un poco sobre el componente que vais a instalar. Hoy por suerte todo está en internet. Este GPS irá con un conector directo, no va soldado. Empújate al fondo. Siempre que haya un conector de este tipo, una vez introducido el conector, vamos a trenzar lo que es los cables, porque vamos a meterle posteriormente un termo retráctil. Esta es la pieza de TPU que comentaba. Metemos el cable. Hemos aportado temperatura para que entre bien el GPS. Al calentar se vuelve el TPU más dúctil y nos permite meter el GPS, cosa que en frío sería imposible. Así que ahora que está caliente, es maleable y podemos alojar el GPS en su posición definitiva. El propio TPU, esta pieza, está diseñada para que una vez dentro presione ese conector y sea imposible que jamás se escape. Lo pasaremos por debajo de la cada vista, pero como no queremos cables sueltos, vamos a enfundarlo. Le meteremos lo que es un pequeño termo retráctil de un diámetro correspondiente al volumen de cable que tenemos, y para activar su retracción aportaremos temperatura. Yo lo hago con este secador industrial, pero vamos, podéis hacerlo hasta con un mechero. Bueno, como vemos, hacemos unas comprobaciones de que todo va bien. Meteremos también termo retráctil a los cables de la CADES Vista. También irán por debajo, ya digo. Y vamos a comprobar que la pieza de TPU queda tal y como habíamos estudiado antes de seguir con las siguientes operaciones. Correcto. Una vez que nos hemos asegurado, vamos a introducir la antena por nuestra pieza de TPU y conectarla a nuestra CADEX Vista. Tened cuidado con esta operación porque tanto el tornillo como la chapa que presionará nuestro conector de antena, un UFL, son muy pequeños. Son muy pequeños y, como comprobaréis ahora mismo, aunque hagas las cosas con delicadeza, parece que están vivas y corremos el riesgo de que se pierdan. Así que mucho cuidado con esta pequeña pieza. Vamos a introducir esta antena y vamos a conexionarla a nuestra CADEX Vista. Y a la hora de hacer presión entre el UFL, la antena, y la propia CADEX Vista, deben de estar planos. Es muy pequeño, en ocasiones es difícil de sentir que está plano, pero tened especial cuidado en que a la hora de presionar el UFL esté plano. Si no es así, podéis dañarlo y bueno, no tener buena señal de vídeo, incluso que la función de la antena sea nula, puesto que no está bien, está rota. Bien, una vez que todo está correcto y hemos colocado bien nuestro UFL, nos disponemos a reubicar una vez más la chapa que hará presión en el UFL y cerrará este nexo entre la CADEX Vista y la antena. Este sistema es muy seguro, nunca
se me ha escapado, nunca se me ha roto. La verdad es que este sistema es, a pesar de que el conector es muy flojo, es un conector muy débil, el sistema es un sistema estudiado a la perfección. No tendréis problemas si hacéis esto bien. Bueno, vamos a conectar lo que es los ESCs a la FC y comprobamos que funciona correctamente. Y ahora vamos a conectar ya con nuestro plugin, la Cadex Vista. Vuelvo a recordar con este tipo de conectores que presionéis hasta el final. Si no verificáis esto, podéis tener malas conexiones y problemas a la hora de volar. Vamos a conectar ahora la GPS a nuestra FC. Como siempre, pestañeamos. Y mediante nuestro diagrama verificamos que los cables van en el pad adecuado. En este caso la alimentación será 5 voltios, GND, nuestro TX y nuestro RX. Debéis de tener en cuenta que van cruzados, invertidos. Si del GPS sale un TX irá al RX y cuando salga el RX irá al TX. ¿Veis? Así. Es muy importante. Este es uno de los fallos más recurrentes en la comunidad a la hora de montar este tipo de componentes al dron. Listo. Como decía, a mí no me gusta este tipo de conexión entre la Cadex Vista y la FC, por lo que voy a cortarlo. Corto este conector y voy a hacerlo de la manera que entiendo que es la más segura, que es soldando lo que son los cables a la propia FC. Vamos a conectar la alimentación a 9 voltios. Recordamos que el margen empezaba en 7.4, de 7.4 a 26 voltios. Funciona esta Cadex Vista. El siguiente cable será el GND o tierra. Vamos con el RX. Y por último con el TX. Recordamos que este tipo de conexiones va invertido de RX a TX y de TX a RX. Verifica siempre que acabe de soldar que todo está correcto e intenta alojar de la manera más apropiada el cableado. Un montaje limpio es un buen montaje. Nos disponemos ahora a preparar nuestro RX, el TDS Crossfire Nano, el clásico, que tan buen resultado ha dado siempre. Aplicamos el flux y nos disponemos a soldar estos pequeños cables. Estos cables son muy finitos, muy finitos. Daos cuenta que el tamaño del estaño es muy fino y parece grande al lado de estos. Si os pasa esto, nada, dais temperatura, movéis un poco y retiráis el excedente de estaño. En este caso ha recogido bien la dosis y en este otro también. Así que vamos a soldarlo. Soldadura de cables a RX. Vamos a ver. Recordamos que
Si este cable RX parte del RX físico Crossfire, cuando vayamos a la FC irá a un TX, y de igual manera el cable amarillo que parte desde el RX físico Crossfire, cuando conexionemos a la FC, nuestra Flight Controller, irá al RX. El resto no hay fallo, el 5 voltios lo designamos con el color rojo y el GND o tierra será el negro. Vamos a conectar la antena. También es una conexión UFL, recordamos que tiene que estar completamente plano para que entre. Y una vez que entre, debemos de definir cuál es la posición. La posición en este caso me la va a marcar el propio alojamiento del RX en la pieza de TPU que yo he diseñado. Por lo tanto, una vez que compruebo que va bien, meto el termo retráctil que ya viene con el RX, aplico temperatura y este termo retráctil fijará a la perfección, de manera firme y segura, el cable, ese cable de antena de la Immortal T, y jamás debe de moverse de su posición. Ubicamos definitivamente el RX, nuestro Nano Crossfire. Y todo quedará limpio y ordenado. Siguiente paso será conectar nuestro RX a la FC. Debéis de tener un poco de miramiento en vuestros montajes, intentar que queden limpios y ordenados. Verifica los cables y, por favor, ordena los cables. No cuesta dinero hacer las cosas bien. Listo. Bueno, vamos a ver un poco qué tenemos por aquí. Mira, tenemos la cámara fija a 15 grados, este dron será de filmación. La antena está perfectamente alojada en la pieza de TPU, que llega hasta aquí, ¿veis? El RX, esa es la antena y nos vamos aquí adelante. Por aquí saldrán los cables de conexión a FC y aquí irán conectados. Pasamos completamente lo que es la cámara hasta esta parte de aquí. Nos encontramos lo que es el condensador. Aquí está la pieza de TPU que deja libre lo que es la entrada de USB-C y el botón de video. E incluso a la pieza de TPU le hemos hecho un alojamiento para que nunca roce lo que es la hélice. En principio así no roza. Se verifica que la hélice no toca en ninguna parte. Y yo además aquí arriba le hago siempre una pequeña pieza de TPU que evitará que el propio strap roce con la FC. A este dron vamos a meterle en el TPU, lo que es delante de la cámara, de la lente de la cámara, un cristal polarizado que evitará tanto los destellos
como las posibles roturas o suciedad que le puede entrar. Ya os digo que este dron no es un dron de freestyle. Este dron va a ser un dron destinado para hacer filmaciones suaves, filmaciones tranquilas. No está destinado a ir pegándose porrazos, no será un bando killer. Para los straps vamos a emplear los que yo recomiendo, que son estos de Celix. Celix fabrica siempre cosas de calidad y sus straps son maravillosos. Los empleo siempre. Fijaos, como decía, que ahora cuando pasemos el strap, al ser siempre estos montajes tan ajustados, si no estuviera la pieza de TPU estaría rozando con los componentes electrónicos. En este caso no roza. En este caso se desliza sobre la pequeña pieza de TPU, que tiene muy poquito espesor, pero es suficiente para proteger nuestra FC. Hélices. Sin hélices no volamos.